Hermanos, permítanme quitarme esta cosa porque me siento como Batman con esto. Bendito sea el Señor. Ay, hermanos, cuando vemos estas noticias de hacia dónde Dios nos lleva, nos emocionamos tremendamente. Nosotros conocimos, mi esposa y yo conocimos al Señor a la edad de 16 años porque alguien invirtió. Porque alguien se dio el tiempo de vender unos tamalitos, se dio el tiempo de ofrendar, se dio el tiempo de poner de su creatividad para que una generación llegara a los pies del Señor. No escatimemos, hermanos, porque la bendición de Dios es tremenda. Hoy en la mañana tuvimos un culto, predicó mi esposa, enseñó, fue tremendo. El Señor nos está llevando a nuevas dimensiones. A nuevas dimensiones nos está llevando el Señor. Y me gozaba tanto por las canciones cuando dice: echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo echó a la mar, a los carros del faraón. Y les voy a contar por qué me impacta eso. Porque la enseñanza que Dios me dio en esta mañana para la iglesia tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Le contaba yo al pastor en la mañana que cuando la pastora Rosy nos invitó, yo le decía: bueno, Señor, sí, gloria a Dios, vamos a la iglesia. Y yo tenía un tema en mente y estaba preparando el tema sobre el amor de Dios, y el Señor empieza a ministrarme sobre esta palabra. Así que creo, hermanos, que Dios nos va a hablar en esta mañana. Disponga su corazón para que sea Él. Permítame orar unos segundos. Padre, que sea tu palabra. Espíritu Santo, tú escudriñas todo lo que hay en el corazón de Dios y nos lo haces saber, Señor. Sé tú, Señor, el que ponga las palabras en mi boca, que mengüe yo para que seas tú, que no sean los ojos de mis hermanos puestos en mí, sino puestos en ti, Señor, y que tu palabra transforme por completo nuestra vida, nos haga nuevos, en el nombre de Jesús, amén. Venimos iniciando un año, hermanos, estamos comenzando este nuevo año y no sé qué va a suceder el que viene, pero sí sé esto: Dios nos está llevando a una nueva temporada. Estoy totalmente convencido en mi corazón que Dios nos está llevando a una nueva temporada. Y como el pueblo de Israel, cuando se movía la nube, recuerdan que estaban en el desierto y iba delante de ellos una columna de fuego en la noche y de humo en el día. Cuando se movía la columna, el pueblo de Israel se movía. Creo que la columna de Dios se está moviendo y nosotros tenemos que estar atentos a dónde nos está llevando esta nube. Vamos a iniciar nuestro estudio en el libro de Génesis y voy a ir bastante rápido porque los hermanos que me conocen saben que yo hablo, que cuando se trata de la palabra de Dios, cuando yo estoy allá abajo, hermanos, con costo y saludo, pero cuando se trata de la palabra de Dios, hablo y hablo, entonces voy a tratar de ir lo más rápido posible. Génesis capítulo 46, del versículo 1 al 4 dice lo siguiente: Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo te haré de ti una gran nación, y yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 26 dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron
66. 66 personas entraron al pueblo de Egipto. Y es probable, hermanos, que nosotros hayamos escuchado la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y cómo Dios, a través de las 10 sobrenaturales plagas, lo sacó de tierra de Egipto. Pero vamos a ir por esa historia, porque en ella Dios nos va a ir hablando respecto a lo que Él espera de nosotros para este nuevo año. Dios llama a Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es una ciudad que hoy día está, digamos que en la parte norte de lo que nosotros conocemos como Irak. Y Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que te mostraré, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham, guiado por Dios. Se fue subiendo hasta llegar a la parte norte de Turquía, y después bajó por el mar Mediterráneo hasta una tierra que se llamaba Canaán, a un lugar que se llamaba Siquén. Y Abraham tuvo un hijo, tuvo dos: Ismael, que es el padre de los árabes, producto de Agar, su sierva, e Isaac, producto de su esposa Sara. Y sobre Isaac cayó la bendición, o fue la bendición de parte de Dios. Isaac tuvo gemelos, a Esaú y a Jacob, ¿verdad? Esaú es en la tierra que conocemos y podemos leer en la Biblia, que se conoce como Edom. Y Jacob pues es Israel. Y la bendición de Dios fue sobre Jacob. Fue tal la bendición de Dios sobre Jacob que Dios le cambió el nombre. Jacob significa usurpador, suplantador. Y Dios lo bendijo después de haber luchado con él, y le cambió el nombre a Israel, que significa el que pelea con Dios. Jacob fue un poquito más animoso y tuvo 12 hijos. Y estos 12 hijos de Jacob, junto con Jacob, Isaac y Abraham, son los patriarcas del pueblo de Israel. Tuvo a sus 12 hijos. Pero los hermanos tenían envidia de José, porque José le contaba sueños raros, ¿verdad? De que se iban a inclinar a él, y que el sol y la luna, y una serie de acontecimientos. Entonces tuvieron envidia de José y lo vendieron como esclavo. Y José fue a parar, a través de ciertos eventos milagrosos, a la tierra de Egipto, y se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto. Sobre él únicamente estaba Faraón. Egipto era la nación más poderosa que existía sobre la tierra en ese tiempo. Y así llegó José a Egipto. Y en toda la tierra hubo hambre. En toda la tierra conocida en ese entonces, que es toda la Mesopotamia, hubo hambre en toda la tierra. Y recordarán que a Faraón se le tuvo unos sueños ahí, que unas vacas gordas, que unas vacas flacas, y José se lo interpretó de que era una hambruna. Hubo una hambruna en toda la tierra. Y todos los pueblos que habían en la tierra sufrieron las consecuencias. Los pueblos paganos y pueblo de Dios. Y esto es interesante, hermanos, porque a veces nosotros pensamos que como hijos de Dios, nada de lo que sucede en el mundo nos va a afectar, y pensamos que porque somos cristianos somos superhumanos, y no es así. A veces las circunstancias de alguna u otra forma nos afectan, pero ya vamos a ver que la provisión de Dios siempre va a estar con nosotros. Continuando la historia, este pueblo de Israel estaba en este lugar llamado Beerseba, ¿verdad? Y ahí estaban ellos, estaban labrando la tierra, estaban cuidando el ganado. Como decimos a lo tico, la estaban pulseando para no pasarla mal. Estaban tratando de salir adelante porque había sequía. Entonces, como los hermanos que son agricultores saben, cuando hay sequía, no hay sembradíos, no hay alimento para el ganado. Estaban pasándola mal, estaban pasándola en un momento bastante difícil.
Y aquel pueblo escogido por Dios, que la estaba pasando difícil, no se estaba dando cuenta de que Dios estaba preparando un lugar para ellos. Ellos ni se imaginaban qué era lo que estaba sucediendo con José. Ellos ni pensaban siquiera si José estaba vivo. Según ellos, José ya estaba muerto. Pero aquel pueblo que la estaba pulseando en aquel lugar llamado Berseba, que estaba tratando de salir adelante, no se imaginaba que en una tierra extraña, en una tierra pagana, que en una tierra donde voluntariamente no irían, Dios estaba preparando provisión para ellos. Tal vez en este año, hermanos, que pasamos situaciones difíciles. Tal vez en la parte económica, tal vez en la parte de salud, tal vez en nuestra familia. Fue un año complicado, fue un año difícil, un año inesperado para todos. Pero yo he venido a decirte de parte de Dios en esta mañana que Él está proveyendo un lugar para tu seguridad. Que aunque tú no lo mires, que aunque tú no veas en este momento lo que está sucediendo, Dios está proveyendo un lugar de seguridad y de tranquilidad para tu vida, de forma temporal. ¿Y por qué digo de forma temporal? Porque usted y yo, hermanos, no pertenecemos a esta tierra. Porque usted y yo no pertenecemos a este mundo. Porque usted y yo somos eternos y pertenecemos a un reino celestial. Eso fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Nuestra seguridad completa y nuestra paz completa va a estar cuando nosotros lleguemos al cielo. Por eso dijo Pablo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque cuando nosotros no estamos aquí, estamos presentes con Él. Y Jesús, eso fue lo que le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, cuando hablaba de ese lugar de provisión. Le dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Es Jesús quien está hablando. Le dice lo siguiente. Juan capítulo 14, del versículo 1 al versículo 3 dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, no se angustie tu corazón. Si tu corazón vino hoy turbado, si tu corazón vino hoy angustiado, Jesús te dice: no se turbe tu corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, ¿dónde Él está? ¿Dónde Él está? Donde el Dios eterno, sobrenatural, poderoso, creador del cielo y de la tierra, que sostiene nuestra vida, que extiende los cielos, donde Él está, ahí Jesús está preparando casa para usted y para mí. Esa es nuestra esperanza. Esa es el lugar de seguridad que Dios está preparando en la eternidad. Pero también ese Dios está preparando un lugar de seguridad para nosotros aquí en la tierra. También ese Dios está preparando un lugar en donde vamos a tener tranquilidad aquí en la tierra. La historia de Israel continúa en Génesis, ¿verdad? Capítulo 46, el versículo 2 y 3 dice:
que le dijo: y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Quiero que noten esto, hermano, en este versículo. Dios llama a Jacob, pero ¿cómo lo llama? Lo llama por su nombre. Le dice: Jacob, Jacob. En otras palabras, Dios le está diciendo: usurpador, suplantador, desciende a Egipto porque yo estaré contigo. ¿Por qué Dios lo llamó por su nombre si él ya le había cambiado el nombre? ¿Por qué es que Dios en este versículo, el Espíritu Santo nos deja este detalle aparentemente insignificante? Y lo que yo creo, hermanos, es porque lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que aquel pueblo, aquellas 66 personas, descendieron en su humanidad, con su mentalidad, con sus expectativas. Así descendió, tal cual nosotros, ¿verdad? Tal como nosotros somos, así descendió. Pero en aquella visión dice: y habló Dios a Israel. Porque a pesar, hermanos, de que aquel pueblo estaba descendiendo en su humanidad, estaba descendiendo con una promesa. Por eso lo llama por sus dos nombres. Por eso. Porque a pesar de que aquel pueblo estaba descendiendo en su humanidad, en sus expectativas y en sus fuerzas, tal vez cuando nosotros nos metemos en algún proyecto, pastor, iniciamos en nuestra humanidad, pero vamos con la promesa de Dios. Y esa promesa está sobre tu vida y sobre mi vida. Por eso es que Dios le llama por su nombre, y le llama también por el nombre que Él le cambió. A veces, hermanos, no vemos en nuestra humanidad, que nada cambie. Pareciera que oramos y que Dios no nos escucha. Pareciera que los cielos están cerrados. Y si piensa así, le recomiendo que escuche la enseñanza de mi esposa de Hora en la Mañana, para que nos demos cuenta que los cielos están abiertos. A veces nos parece que las cosas no caminan, pero la promesa de Dios está sobre nosotros. Está sobre nosotros. A veces vemos las situaciones difíciles, pero la promesa de Dios está sobre nosotros y va a llegar, porque Él no es mentiroso. Él va a llegar. O a veces nos pasa lo contrario. A veces nos va tan bien, a veces nos va desde el punto de vista humano tan bien, que nos olvidamos que hay promesa de Dios sobre nuestra vida y nos olvidamos de la tierra que Dios nos prometió y nos queremos quedar en esa aparente oasis de bienestar. Hay promesa de Dios sobre nosotros, hay promesa de Dios para nuestras vidas. No olvidemos, hermanos, que hay una tierra prometida a la que tenemos que entrar. Y mientras estemos caminando en esta tierra, tenemos que tener presente que hay una tierra prometida en los cielos, que Jesús está preparando lugar para nosotros. Y yo espero verlos en mi vecindario. Yo espero verlos, hermanos, para que hablemos. Hermano, ¿te acordás cuando ibas? Bueno, jale, vamos a adorar al Señor. Ahí espero verlos, hermanos. Y es un proceso de un caminar diario. Como decía un pastor, paso a paso, pero cada paso un milagro. La historia continúa. La historia del pueblo de Israel continúa. Y resulta que la historia nos lleva al Éxodo, al libro del Éxodo. Y el libro del Éxodo dice en el principio que se levantó un faraón que no conocía a José. Y este faraón que no conocía a José empezó a maltratar al pueblo de Dios, empezó a esclavizar al pueblo de Dios, empezó a tratarlos de una forma grosera, y fue tal aquel
yugo que a este faraón puso sobre el pueblo de Israel, que incluso mandó a matar a todos los niños. A las parteras les decía: si es varón, mátelo; si es niña, déjelos. Mandó a matar a todos los niños. ¿Cómo se parece eso a nuestra historia de hoy en día, verdad? Que escuchamos en las noticias: aprueben el aborto, matando a nuestros niños. Pero Dios es bueno, y Él de una forma milagrosa salva a un niño. Conocemos la historia: Moisés, el gran Moisés. Dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículos 24 y 25, dice: y oyó Dios el gemido de ellos, de su pueblo, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Los reconoció Dios. Ya eran un montón de gente, no eran los 66 que habían entrado. Dicen algunos estudiosos que de Israel salieron más o menos como 3 millones de personas. O sea, casi toda Costa Rica, somos 5 millones. Y se acordó Dios. Pero quiero que noten esto: en aquel tiempo donde el pueblo de Israel estaba en la tierra de Gosén, en Egipto, no habían profetas. La Biblia no nos dice que hubieran profetas, no nos dice que hubieran sacerdotes, no nos dicen que hubieran jueces, o no nos dice que hubieran personas que les estuvieran enseñando los caminos de Dios. Entonces, ¿quién lo hacía? Lo hacían los ancianos y los patriarcas, que eran los jefes de familia. Ellos le contaban a los jóvenes, a los niños, todo lo que Dios había hablado a su padre Abraham, a su padre Isaac. Ellos eran los encargados de transmitir aquella promesa que Dios les había dado. Por eso Dios los reconoció, porque sobre ellos estaba la promesa. Si crees que Dios no te conoce, estás equivocado, porque sobre tu vida está la promesa. Sobre tu vida está la promesa. Dios te reconoce. En aquel entonces se reunían por familia, se sentaban a la mesa y el papá empezaba a contarles las historias. Y yo creo, hermanos, estoy totalmente convencido que esta es una temporada en que Dios nos está llamando como familias. Esta es una temporada que como papás, como hermanos, como hijos, tenemos que empezar a buscar de Dios. Tenemos que afectar nuestras familias. Creo que es un tiempo en donde Dios nos está llamando a buscarlo con mayor intensidad, con una mayor disciplina y con una mayor constancia. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Y Dios nos está llamando a tomar posición primeramente en nuestras familias. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de nuestras familias. Así que tenemos responsabilidad, hermanos, de instruir a los nuestros, de instruir a los pequeños. Ahora en la mañana estábamos viendo al nietito del pastor y de la pastora, y agarró el micrófono y empezó a dar un versículo, pero él quería con el micrófono encendido a dar un versículo, y mi corazón se llenó de tanta alegría, porque es esto que les estoy enseñando. Esos niños hablaban de Dios, no tenían grandes teólogos ni no tenían grandes profetas, pero el padre les enseñaba, la mamá les enseñaba, el hermano mayor les enseñaba acerca de los caminos de Dios. Y estoy convencido que en esta temporada es un tiempo en donde como familia debemos tomar esa responsabilidad de instruir a los nuestros. Y Dios escogió a Moisés para que fuera el líder que iba a libertar a Israel.
A Moisés le pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Algunas las vemos en las películas tergiversadas, pero lo podemos leer en la Biblia. Le pasaron un montón de cosas. Y Dios le habla a Moisés a través de una zarza, que es un árbol que estaba en llamas y no se consumía. Y le habla a un ángel, un montón de cosas. Le suceden milagrosas a Moisés. Y en un momento Moisés está hablando con Dios, ¿verdad? Y Moisés conversando con Dios, o Dios hablándole a Moisés para que fuera el libertador del pueblo, le dice, Dios, de ahí yo voy a ir a tu pueblo y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado, y ellos me van a preguntar, ¿cuál es su nombre? Ahora quiero que noten en Éxodo capítulo 3, versículo 14, quiero que noten este versículo. Lo que Dios me mostró cambió por completo mi pensamiento. Lo que Dios me mostró cambió por completo mi perspectiva. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Tenga en mente este pasaje, porque ya les voy a explicar qué fue lo que Dios me mostró y que creo que es lo que Dios nos está llevando en esta nueva temporada. Cuando estaba en oración, yo le decía al Señor, Señor, me cambiaste el mensaje. ¿Qué quieres que le diga a tu pueblo? Tenga presente este versículo. Téngalo presente. Ya les voy a explicar un poquito más adelante. Dios espera de nosotros en esta nueva temporada que le busquemos con más intensidad. Dios espera de nosotros en esta temporada que seamos transformados con su espíritu. Dios le sigue hablando a Moisés y Moisés va a los ancianos, que eran los jefes del pueblo de Israel. Se va a los ancianos y les dice que Dios los escuchó, que van a salir de tierra de aflicción y que deben ir a ofrecer sacrificio y servirle al Dios de sus padres. Ese es el propósito de Dios. Te escuché, te saqué de ahí, pero con un propósito. Con un propósito. Y ese mismo mensaje se lo dio a Faraón. Le dice en Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y Faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel. No los quiso dejar ir, y más bien le puso más carga y más esclavitud y los trataba cada vez más mal. Entonces viene el tiempo de las 10 plagas. 10 plagas sobrenaturales en el pueblo de Egipto, que Dios muestra su poder sobrenatural. Fueron 10 plagas que se desarrollaron de una forma sobrenatural en la naturaleza. Pero no quiero que lo veamos desde este punto de vista, sino que quiero que lo veamos desde el punto de vista natural. Las 10 plagas que Dios mandó tenían el propósito de romper la religiosidad y tenían el propósito de romper la fe, si se puede llamar, que el pueblo de Israel y de Egipto tenían en dioses falsos. Por ejemplo, la plaga de sangre ataca a un dios que se llama Nun o Api, que es el dios del Nilo. La plaga de rana ataca al dios falso de Egipto llamado Ejet, que tiene
es el dios de la fertilidad y tiene cabeza de rana. La plaga de piojos y de moscas ataca al dios Keper, que es un dios que tenía una forma de escarabajo y que el que se creía que controlaba los ciclos solares de donde venían las plagas. La plaga del ganado atacó al dios Ator, Tat o Apis, que es un dios que tiene cabeza de toro. Bueno, no es un dios, es un falso dios que tiene cabeza de toro. La plaga de úlceras atacó al dios Sekhmet y Imhotep, dioses de la medicina. La plaga de granizo al dios Nut, Isis y Set, que son el dios de la tormenta, el cielo y la noche. La plaga de langosta a Osiris Chenemen, y la plaga de tinieblas ataca al dios más grande que adoraban los egipcios, al dios falso que era Ra, y al propio faraón, que lo divinizaban como el sol, la luz. Y la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, ataca a todos los dioses, incluyendo a Ra y a faraón. ¿Por qué? Porque Dios muestra con su poder que Él es Dios de la vida y de la muerte, de la naturaleza. Entonces Dios, a través de estas plagas, empieza a romper el esquema mental de su pueblo. El pueblo de Israel duró un poco más de 400 años en la tierra de Gosén, en Egipto. Entonces se imaginarán que eso es más o menos como si estuviéramos hablando como en los 1600, más o menos por ahí, en los años 1600 de nosotros. 400 años, cualquier cantidad de generaciones habían pasado. Tenían relación con el pueblo de Egipto. Entonces, de alguna manera, el pueblo de Dios se había contaminado con aquellos dioses. Habían puesto su esperanza en aquellos dioses. Es más, les adoraban a aquellos dioses. Conocemos un poco la historia cuando hicieron aquel becerro y que cuando Moisés descendió del Sinaí. Dios necesitaba, hermanos, romper el esquema mental y el esquema religioso de su pueblo, el pueblo que iba a salir a servirle. Dios necesitaba quitar de la mente de aquellos hijos de Dios su confianza en aquellos falsos dioses. Como decía un hermano, Dios necesitaba resetearlos, como se resetea la computadora, resetearlos, cambiar por completo todo, dejarlos en blanco y decirles: mírenme, yo soy el Dios verdadero, yo soy el Dios de sus padres. Él necesitaba cambiar esa mentalidad religiosa que tenía que tenían los hijos de Israel. Es por eso, hermanos, recordando el versículo que les había dicho, que Moisés le dice a Dios cuando está viendo aquel milagro: ¿y cuál es tu nombre? Voy a ir a tus hijos, ¿y cuál es tu nombre? Porque Moisés todavía estaba con el chip y con la mentalidad del pueblo de Egipto. Pensaba que era un Dios más y no que era el Dios verdadero. Moisés estaba pensando en que iba a llegar a decirles algún Dios más de los que ya les mencioné, que el Señor atacó con las 10 plagas y demostró que eran falsos dioses, que Él les iba a ir a decir a su pueblo sobre un Dios más. Pero Dios le responde: yo soy el que soy. Y es que, hermanos, cuando usted y a mí se nos revela el yo soy, las cosas cambian. Cuando se nos muestra y se nos abren los ojos para entender quién es ese gran yo soy, las cosas cambian. Y ahí fue donde Moisés entendió quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí es cuando Moisés entendió quién era el pueblo de Dios, que aunque caminan como cualquier ser humano y padecen algunas cosas como cualquier ser humano, son hijos del Altísimo y sobre ellos hay una promesa. Sobre usted y sobre mí está esa promesa en este día.
El año 2020 ya pasó y probablemente vivimos situaciones difíciles, pero Dios nos sacó de este lugar, Dios nos sacó de ese 2020 con un propósito. Dios nos sacó con el propósito de brillar, de ser luz, de irle a adorar, de irle a servir, de que el gran yo soy se nos revele. Por eso hoy usted y yo estamos aquí, porque Dios nos sacó de una plaga para servirle, no para quedarnos sentados, no para seguir siendo los mismos, no para seguir caminando por el mismo camino. Es como dice el pastor, es para hacer las cosas que nunca hemos hecho, para ver lo que nunca hemos visto. Es para que en medio de nosotros, hermanos, hayan sanidades, prodigios y milagros, porque Él lo prometió, porque Él es el Dios de las sanidades. Ese es nuestro Dios. Y por eso salimos del 2020 y estamos hoy aquí, porque Él tiene un propósito, porque Él te ha llamado, porque Él te ha sacado de una pandemia para cumplir su propósito. Para eso Dios nos ha llamado. Es tiempo de buscarle, hermanos, en la intimidad de nuestras casas y de nuestras familias. Es tiempo de quebrar nuestra religiosidad evangélica. Es tiempo de quebrar nuestra religiosidad evangélica y empezar a depender de Dios y adorarle, no por lo que Él puede hacer por nosotros, sino por lo que Él es. Por lo que Él es, no porque Él nos pueda bendecir, sino porque Él nos está preparando lugar para estar con Él. Porque Él dice, me tomaré a mí mismo, nos amó. Es tiempo, como Moisés, hermanos, de comprender a profundidad la respuesta que Dios le dio: yo soy el que soy. Es tiempo de conocer al Dios yo soy. Pero yo, hermano, sí, usted, hermano, usted, hermano, pero yo no tengo ninguna habilidad. Bástate mi gracia, te dice el Espíritu Santo. Bástate mi gracia. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y Dios te está llamando a hacerlo. No está pidiendo más que de ti y de mí un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a hacer lo que no habías hecho antes. Ese es el Dios que le respondió a Moisés. Y esto es lo mismo que el apóstol Pablo oró en el libro de Efesios. Y vamos a ir buscando Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 23. Es lo mismo que el apóstol Pablo oró por aquella iglesia de aquellos tiempos, y oró por usted y por mí. Y Pablo no sabía que hoy, 24 de enero, en un país pequeñito llamado Costa Rica, en una ciudad llamada Atillo, en una congregación llamada Casa Grande, Él estaba orando por nosotros. Dice Efesios capítulo 1, el versículo 15 al 23. Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y vea lo que ora Pablo. Está orando, dice, por hermanos que tienen amor por los santos. Yo veo un montón de hermanos que tienen amor por los santos. Dice que está orando por aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo. Y yo veo hombres, mujeres, jóvenes y niños que tienen fe en el Señor Jesucristo en esta casa. Está orando Pablo, y Pablo dice en el versículo 17:
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que el yo soy se nos revele. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, la esperanza al que Él te llamó, a la esperanza al que Él me llamó, a la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Tú crees que hay una enfermedad que el Señor no pueda sanar? Es como nada delante de nuestro Dios. Es como nada delante de nuestro Dios. Tu situación, que Él la puede cambiar, sí. Él es sobrenatural. Él es sobrenatural. Debemos dejar de poner nuestros ojos en los dioses ajenos, en el dinero, en la medicina, en la tecnología. Y no es que estas cosas sean malas, no me malinterprete, pero no son Dios, son instrumentos de tu Dios, de tu papá. Y sigue diciendo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y dice que a este Jesucristo, dice, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo y en el venidero. Ese es el Jesús. Ese es Jesús. Él tiene toda autoridad, todo poder. No es API, todos esos que les acabo de leer de nombres raros. No, es Jesús. Jesús es su nombre. Él es el Cristo, el Mesías. Y vea lo que dice. Y sometió ese Jesús. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio sobre todas las cosas a Casa Grande. Se los dio, hermanos, a usted y a mí. Y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de lo que viene para el 2021. Está hablando de las maravillas que Él va a hacer. Está hablando de la revelación del yo soy. Está hablando del gran Dios soberano, supremo, omnipotente. Usted y yo, hermanos amados, necesitamos, desesperadamente necesitamos tener un encuentro con el yo soy. Usted y yo, hermanos, necesitamos tener un encuentro con ese Dios vivo. No importa qué título tengas. No importa si te paras aquí adelante o no te paras aquí adelante, si eres cantante, si eres adorador o no eres adorador, si tienes un título eclesiástico en la iglesia. No, Dios te está buscando, te está buscando. Dios no está buscando al doctor Álvaro, y no es que sea doctor, no está buscando al doctor Álvaro. Dios está diciendo, Álvaro, busco tu corazón. A ti te está buscando, hermano. Es tiempo de buscar la presencia de Dios, porque somos el cuerpo del Dios vivo, aquel que todo lo llena en todo. Y termino con este versículo, Josué capítulo 24, del capítulo 14 al 15. Termino con la misma pregunta que aquel siervo de Dios, Josué, sucesor de Moisés, le hizo al pueblo. Una extraordinaria pregunta. Le dice Josué: ahora pues, temed a Jehová
y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los otros dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él echó a la mar a quien te perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Echó a la mar los carros de Faraón con un propósito: deja ir a mi pueblo para que me sirva y me adore. Casa grande, Él te ha sacado de esclavitud para servirle y para adorarle. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. La respuesta es tuya. Cierren sus ojos, hermanos.